¿Qué tal, gente? Acá estamos. Soy el licenciado Vasconcelos Juan. Esta vez presentando en este breviario de videos. Es un libro colectivo entre todos los colegas del Distrito 12. Y que en un capítulo tiene una presentación del femianálisis, que es la propuesta de que existe un idioma extraño a los hombres, que es el feminé, a partir de antropólogos como Sapir y Wars, que dicen que el lenguaje, la lengua, y desde la nomenclatura que utilizo, un idioma que engendra un modelo de mundo, ¿no? Diferencial, opositivo, vincular, relacionado al del hombre, pero diferente, que necesitamos conocer, porque el sesgo freudiano, este, esto también se trata en cierta manera en alguno de mis libros, eh, en donde desarrollo la propuesta, el sesgo freudiano. Yo creo que Freud en eso la pifió, digamos, porque desde su propio idioma, el masculiné, como homo patriarcalensis, como yo le digo, bueno, este ensayo, bueno, me lo agarró la gata, eh, este, creo que distorsionó un poquitito la realidad y se dedicó a definir a la mujer a partir eh, de su idioma de varón, de hombre, que precisamente se bifurca en un momento de, de- constitutivo de la subjetividad, que esto también coincidimos con Lacan, que también en uno de sus últimos ensayos, seminarios, que se llama Disoluciones, él hablaba de la existencia de dos lenguas extrañas, extraños unos a las otras, y que solo se confabulan a los fines de la reproducción, dice, llamativo, ¿no? Y creo que en esto encuentro la génesis del desamor, los conflictos, las diferencias, la violencia de género, entre hombres y mujeres que viven en mundos diferentes, no obstante zonas de intercepción, porque imagínate dos círculos y una parte de intersección, que intentan ser felices, digamos. Entonces, la suma de los tres ensayos de femianálisis, que intenta desreprimir este idioma sofocado, silenciado, excluido históricamente. En el ensayo hago todo un análisis en qué consiste esta propuesta de femianálisis, en qué consiste femianalizar, digamos, esto de escuchar tanto al hombre como a la mujer desde su propio mundo, su propio idioma, es decir, cómo funciona su vida, su pareja, cómo define su contexto, sus sentimientos, su todo, digamos, en el sentido en que sabemos que hay distintos niveles, inconscientes y conscientes, pues, desde la primera tópica de Freud. Entonces, escuchar a la mujer desde un idioma sofocado, excluido históricamente, que engendra, por ejemplo, los síntomas propios de un idioma reprimido, digamos. Entonces, o directamente excluido, forcluido, diría Lacan. Entonces, la tarea entonces consiste en esto de entender cómo es el mundo, cómo funciona, cuál es el papel de esto que entró en colisión, en conflicto, porque esto cambia todos los trastornos, la psicopatología, la modalidad de escucha, la escucha fundamental del psicoanálisis. Ya acá es una doble escucha. El analista no es que desde un lugar de amo del inconsciente o de su lengua, escucha, interpreta y, digamos, los tres tiempos de escuchar, comprender e interpretar cambia totalmente. Porque acá es escucharse, escuchar al otro,
interpretarse interpretando al otro, es decir, hay dos idiomas, el mío, que supuestamente está advertido, y el de la mujer o el del hombre que intenta explicar su problemática. Entonces, cambia todo porque tenemos que realizar una psicolingüística de la palabra, del género, y allí todo cobra otro sentido, es decir, el todo que ordena las partes de un síntoma, de un conflicto, resulta que es este idioma inconsciente, que forja, conforma el cinturón de acreción del deseo. Es la parte simbólica que, como un verdadero agujero negro, que en el fondo está sin duda el deseo, eso ya viene de Freud, retraducido por Lacan, pero que hay una forma de buscar esa falta inherente a cada sujeto, es decir, que no consiste simplemente en un vacío de por sí, sino que está simbolizado, digamos, en un lenguaje extraño al sujeto mismo que debe entender su propio idioma también, que a veces se localiza en problemas de pareja, etcétera. Y ahí notamos de cómo el enfrentamiento entre dos mundos, dos sujetos, verdaderamente entran en colisión por el desconocimiento de que existe este idioma inconsciente. De modo que trabajar con eso desde esta propuesta sería diferente a que eh, el, el modelo clásico de psicoanálisis, que es el del homo patriarcalensis, el masculine, que desde un verdadero imperialismo lingüístico define, caracteriza a la mujer, ya como hizo Freud, con las Ana O, Emmy de Livonia, ¿no era así? Sí. Este, en su psicoterapia, tanto como sus posteriores libros, Dora y todo, que se dejaron definir por el masculino. Y la tarea consiste entonces en de evidenciar este sesgo freudiano, esta parcialidad que yo creo que invalida muchas de las hipótesis, aunque el método sobrevive, por supuesto, porque hablamos de que el lenguaje, y acá le damos un poquito a Lacan, el lenguaje sí es una capacidad simbólica del ser humano, pero existen múltiples idiomas y eso significa que cada pueblo construye su mundo, su idioma, su inglés, allá, el castellano, el guaraní, etcétera. Y el sujeto también, si bien el lenguaje tiene una incidencia, lo que constituye una subjetividad como forma de ser, y en esto rescatamos un poquito el de personalidad, aunque no en el sentido imaginario, de que el contenido vacío de ese deseo y el cinturón de acreción en que consiste esta modalidad de búsqueda del sentido de vida, bueno, se le puede decir también, o ese objeto que causa el deseo, que Lacan le llamó objeto A, tiene un formato, digamos. Entonces, en este sentido, entonces, despatriarcalizar el psicoanálisis significa dejar de ser leal a este lenguaje dominante, social, político, sí, que es el del hombre, que la historia social, la sociedad capitalista ubicó en el lugar social de las empresas, etcétera, protagónico además en lo político, la ciencia, pero que ya no se justifica este lugar asignado a la mujer históricamente ya desde de la época tribal, en que ella debía quedarse en la casa, digamos, durante casi toda la historia antigua, la sociedad-estado, la sociedad feudal y el moderno burgués, que en donde actualmente asistimos a una operatoria que ella busca hacerse valer en su idioma, porque la anulación, la exclusión, la demonización, el etiquetaje, todas esas operatorias que hay respecto de su lenguaje, su idioma, este, la, la anula como sujeto. Entonces, el sujeto silenciado, por supuesto que desarrolla síntomas como podría ser la histeria. Entonces, a la luz de todo esto,
vemos que fueron psicopatologizadas como mecanismo de control psicosocial de un idioma hegemónico dominante que es el del varón, el masculiné que yo llamo. Entonces, esta teoría idiomática de la subjetividad que lo desarrollo en otro libro es entonces una arista, una forma, otra entrada explicativa de la subjetividad humana que nos indica que se trata entonces no de un deseo indeterminado que no tiene género, porque Dolto decía que el del varón es centrífugo y el de la mujer es centrípeta, es decir que hay diferencias, es decir, en este sentido entonces este significante binario que portamos cada uno, es decir, el código materno y el paterno, que después se plasma como pareja en la exterioridad del vínculo, digamos, podría decir entre comillas, en el imaginario convivir, está fundado entonces en estos símbolos esos significantes que hay que deducir el idioma que portan, es decir, el rebus, ¿no? El jeroglífico, resulta que tiene un idioma. Entonces, no es simplemente esto de simbolización, significante y significado, si predomina uno sobre el otro, sino que verdaderamente lo que importa es qué quiere decir mi vida, ¿no? El sentido inmanente que conlleva también determinaciones genealógicas, es decir, escribí un ensayito que se llama el psicoanálisis genealógico, este significante oracular que hablaba Lacan, que porta cosas en el eje diacrónico. Si bien la sincronía, podemos decir que sintetiza la diacronía, pero a fines de analizar y entender una subjetividad marcado también por la historia, historizado por la historia, se podía decir, tenemos que analizar esas cosas también. Y en ese sentido, entonces, el femianálisis es intentar entender este modelo de mundo que porta también un modelo de amor, de familia, que sabemos que hay aspectos comunes entre hombres y mujeres, pero también hay diferencias. Entonces, caemos en esto de la insistencia de llevar a cabo mi modelo de mundo, mi modelo de amor, etcétera, que esto también lo desarrollé en Psicopatología de la Pareja o en alguno de los libros que he escrito para desarrollar esto. Entonces, el femianálisis sería entonces esta propuesta de una realidad más completa, es decir, para superar el sesgo freudiano, eh, que dice, por ejemplo, alguna de las operatorias, solamente ante esto de procesos de represión, repudio y forclusión del feminé. ¿Cómo se puede lograr esto? Entonces, claro, es decir, además de una doble escucha, me escucho hablando mi idioma y la escucho hablando su idioma, pero la estoy escuchando desde mi idioma o desde qué idioma la estoy escuchando. ¿O será que es una asimilación idiomática, una colonización idiomática? Es decir, el reduccionismo idiomático. Reducimos la subjetividad femenina al propio sistema interpretante, como diría Benveniste en su lingüística general. Es decir, que parece ser que acá la herramienta con que definimos a la mujer, escuchamos su vida, etcétera, no es más que los significantes de esta puerta que dice caballero, pero que el de dama no tenemos. Esto lo dijo Lacan mismo, puesto que soy este hombre, no tengo ni la más pálida idea de lo que. Bueno, esto cambia todo, la clínica, es decir, parece ser que hay cosas que tiene que ver con cuestiones de género, ¿no? Estas dos puertitas que hablaba Lacan, caballero y dama, significantes o positivos. Entonces, ¿por qué esto de que existe un significante hegemónico masculino, como la libido de Freud? No, ellas también son sujetos de pleno derecho con su sistema de vida, es sistémico, que luchan por instalar
a través de un deseo de alienación que decía Pierre Blanier, que es un deseo tiránico, es procustiano. Yo por eso desarrollé mi ensayo el Homo procustensi, por ejemplo, ¿no? Y algunas de las operaciones, que este proceso de indeterminación de lo que ella decía Walter Benjamin, que el filósofo, el historiador, que en la historia el discurso de los oprimidos son reprimidos, ¿no? Entonces, también esto pasó. No es que el hombre intencionalmente la reprimió, es que hay un narcisismo de género, hay una lealtad al propio género que llevó a que el hombre también la mujer tiene que disputar cada gramo de conquista social, participativa y desarrollarla así, y entrar en el terreno. Pero ¿dónde? ¿Cuál es este terreno? Y no es más que la dialéctica del amo y el esclavo del capitalismo. Entonces el hombre explotado, burro de carga, se jubila y ya no sirve más y ya se muere. La mujer ahora cree lograr eh, derecho siendo también trabajadora, productora de plusvalía y capital. O sea, no me parece, ¿no? Pero bueno, hay muchas cuestiones que tenemos que tratar. Se indetermina la invalidación y descalificación del discurso. Eso es otra operatoria que hacemos desde el discurso hegemónico masculino. También la de omisión del discurso, es decir, no se nombra. Einstein en la película muestra que la mujer, Petrova era, Petrova, eh, les resuelve un problema matemático que a él le salía un poquito mal, ¿no? Pero cuando hizo el paper no lo incluyó, así que omisión. El etiquetaje, que también es una forma de control vía culpa, es decir, eres loca, eres histérica. Y ya Freud con esto, en vez de decir esta mujer oprimida, sofocada, en un mundo reducido que busca expandir su subjetividad, su vocación, su deseo vital, su perspectiva. No, no pudo. ¿No? Bueno, ya que nombré perspectiva, viene desde el perspectivismo de Ortega y Gasset, que es una perspectiva psicolingüística, idiomática. Es la teoría idiomática, es una manera de decir que hombres y mujeres están entrelazados, son dos mundos con una zona común. Entonces, y que hay que interpretar cada gramo de palabra, cada lexema, cada término como parte de un todo, aunque es el todo el que da sentido a las partes. En esto rescatamos la Gestalt. La psicopatologización, la otra operatoria, se trata enferma para que se adapte y deje de molestar, que le deje lugar a los patriarcas, al homo patriarcalensis, desplegar su plenitud de dominio en todos los campos. Pero no, ya no es así. La tergiversación siendo leal al propio idioma, es decir, es preferible que yo lo vea desde mi mundo, y esta mujer, como diría Felipe Piña, mujeres tenían que ser para... Bueno, la asimilación idiomática, que ya lo dije, es decir, te defino te psicopatologizo, te interpreto tus síntomas, ya sea el modelo médico, no, es el masculino. La obstrucción de proyectos, iniciativas, es otra operatoria. La visión de túnel, es decir, definir el todo de un idioma, este, a partir de una mirada, es decir, el masculino. La percepción selectiva, es decir, solo percibo lo que mi idioma me posibilita. La lealtad de género, somos leal. eh, y otras formas de la maternalización del psicoanalista. Puse, por ejemplo, pobre Ana Freud, que el padre le dijo, bueno, dedícate a los niños, tanto como a Helen Deutsch y otros, pero que ellas empezaron a revelar un poco. Es decir, no, el psicoanálisis no nos define así tan diferente. Entonces se empezaron a revelar Susan Isaac, Helen Deutsch. Helen Deutsch es el de la neurosis de destino, en el caso de que o neurosis del carácter o neurosis asintomática, ¿no? Que eso también reformula todo, porque
esa neurosis no hay síntomas, así que ¿de dónde está la demanda? Y no existe. Está en el idioma de esa mujer, es decir, su modelo de mundo, en donde hay, por supuesto, yo hablo de conatos, de guión de amor, es decir, esto es bastante interdisciplinar. Generalización indebida del masculino, percepción en términos de estereotipo del otro género, exclusión sociolaboral de la mujer, síndrome de Procusto, que Procusto era, bueno, después sigue como de qué liberar a las mujeres. Bueno, un día vamos a ir tratando cada uno de estos tópicos. Pero el femianálisis entonces sería esta constatación de que hay una puerta que está en uno de los escritos Caballero, y hasta ahora el mundo que se ve no está el de damas también, y son dos significantes que son vinculares, o sea, es opositivo, relativo y negativo, diría Saussure. Entonces, esta propuesta idiomática cambia un montón de cosas, implica también lo social, asignación de lugares, exclusión histórica, represión del discurso femenino, que se nota un poquitito en todos los campos donde, bueno, ahora ella está saliendo a conquistar lugares también. Así que el femianálisis sería el otro psicoanálisis, es decir, que se, se negó, se reprimió, se olvidó. Y que, bueno, en un momento dado surgió a la luz de cruzar antropología, por ejemplo, de Sapir-Whorf, que hablan de que la lengua engendra un modelo de mundo, Walter Benjamin, Saussure, la lengua, Lacan, aunque Lacan es llamativo, siempre lo digo, de que en su último seminario Disoluciones, él aclara que, puesto que soy hombre, no sé lo que... Esto también lo dice Miller en uno de sus escritos, así que parece ser que este inconsciente idiomático podía ser el núcleo de lo reprimido en Freud, que él lo ubica desde la pulsión, cuando todo lo que definimos, la sexualidad, el afecto, se encuentra en un estado de latencia, podríamos decir, como Freud decía de la primera tópica, o en estado de potencialidad lingüística, es decir, hay una memoria, es una forma de memoria, como una lengua, tenés que aprender el inglés, es que suponemos mucho, proyectamos muchos, hay estereotipos, prejuicios, entonces si salimos de todas esas pantallas proyectivas, parece ser que hay un sujeto que busca hacerse entender en el amor, en la pareja, en la política y en todos los ámbitos. Miren lo que dice Colette Soler. Pero sabemos bien que cada uno habla su idioma, un idioma sin traducción, dice. Sin traducción, o sea que el vasco ahora se encarga de... y siempre hay uno que viene y te la cambia todo, ¿no? Pero ya me conocen, están hablando de TCC, yo vengo con terapia metacognitiva de Well, o sea, o la terapia cognitivo-analítica de Europa, o sea, es que la ciencia es eso, hay epistemología, tenemos a Kuhn, los paradigmas, y creo que esto explica que el paradigma de Freud es parcial, y eso debería ser una anomalía que provoque cierta crisis y las chicas digan, che, pero qué poco leal que somos a Susan Isaac, Helen Deu, Karen Horney y todas esas psicoanalistas que se opusieron a Freud. Le dijeron a Freud, no, usted biologiza. Claro que estaba Freud, no te imaginas, Erich, gran estudioso, escritor, El miedo a la libertad, de Art Oslo, etc. Y deberían empezar a dejar de ser asimilado por un discurso masculino, patriarcal, y empezar a definir muchísimas cosas a partir de este medio mundo, sujetos también con deseos, y que son las mujeres. Yo digo ambos porque hay otros idiomas, también lo aclaro. Pero bueno, es una manera de explicar. Entonces dice un idioma sin traducción.
un idioma como finalmente del fantasma, pero yo no lo tomo así como el fantasma, sino que verdaderamente el fantasma sería un aspecto, verdaderamente es un formato sistémico de un modelo de mundo, de pareja, de amor, es decir, lo desarrollamos un poco, eh, del fantasma de cada uno. Colette Solar, en el libro ¿Qué se espera del psicoanálisis y del psicoanalista? ¿Mm? Hombre, al modelo religioso, como diría Foucault, la disciplina de la confesión de los monasterios y los curas, también el hombre, ¿no? El que hay que confesar el pecado, los trastornos, pero deberían haber existido papisas. ¿Eh? ¿Y qué pasa si el psicoanálisis lo hubiese escrito una mujer? ¿Cómo lo llamaría? ¿Cómo lo llamaría? ¿Mm? Eh, Lola, Lola Análisis, los psicoanalistas y las psicoanalistas, es decir, sería diferente, ¿no? Diría, como dice Galeano, las mujeres dirían, pero bueno, nosotros nos constituimos, o sea, captamos la diferencia edípica que es sin de dos orientaciones, dos autoconceptos, dos imaginarios, dos simbólicos, si querés también, pero tenemos a nuestro modelo primigenio que es mamá, por la cual nos mediatizamos para acceder a papá. Entonces, no es que ella accede a su mundo a partir de la falta del fálica, sino que podía ser de otra manera, digamos, ¿no? Cuestiones de tipo social, porque todo lo que es el cuerpo, lo que se define, lo que se dice, la sexualidad, etcétera, lo erótico, tiene que venir una definición de tipo social. Y el idioma es totalmente interactivo. Es decir, es un simbólico, es un lenguaje. Entonces, sería diferente. Las etapas, todo cambiaría. Y nosotros lo que nos quejamos es que no nos entienden los hombres, diría, que nos tratan de histéricas. Es un problema de comprensión, diferencias somos nosotros, nosotras. ¿Eh? Entonces pasar del feminé, el masculino, al nosotra, al nosotro, al nosotres también le puse. Qué interesante sería, ¿no? Sí. Pero ¿qué hacen las chicas? Se dedican a entender al sustituto paterno, a Lacan y su Biblia, y están ahí felices siendo colonizada con la dominación mental de un idioma que aún es hegemónico. Tenemos que barrar ese idioma y volver a empezar. Este, eso es la intención del femianálisis como propuesta. Esto es propositivo. Si alguien me demuestra que ellas hablan el masculiné u otro, bueno, perfecto, la ciencia es eso. Así que, bueno, en sucesivas entregas vamos a ir tratando algunos capítulos de estos libros, el femianálisis, que implica decirle al maestro: hola, profesor, Herr Profes. Así como en Signorelli se le infiltró algo del inconsciente, hay algo que quizás no sea tan erótico, pero que está vinculado causal o como efecto, causalmente o como efecto, y que es el idioma inconsciente que hablamos cada uno. Y sin duda que esto tiene crítica, es decir, son racionalizaciones, bueno, pero la ciencia es así, a fuerza de equivocarse también, porque en esto se juega lo poco de prestigio que a veces logramos con decir algo. Así que bueno, entre muchas de mis propuestas, entonces recordemos que hay mucho socioanálisis, que yo estudio ahí esta parte social, la lógica del capitalismo, que es el idioma del capitalismo, que es económico, es un idioma del trabajo, de la explotación, es otra, vivir para trabajar, y bueno, ahí trabajo otras cuestiones, que es también una propuesta, como muchas de las cosas que yo escribo. Así que
Está bueno esto del femianálisis. Vamos a ir proponiendo, imaginando situaciones femianalítica en donde ella explica ciertas cosas y a ver cómo lo entendemos a partir de esto de que estoy hablando un idioma que desconozco. Sería como una actriz que actúa sin conocer su libreto, pero hay un libreto que es el guión de vida que decía Verne, por ejemplo, articulamos con Verne, y en el campo del amor, por supuesto, hablo de la pareja inconsciente, este, esos dos idiomas, ese código materno y paterno que en cada respuesta, en cada idea, circulamos, a veces respondemos con el código materno, y esto tiene que ver con Fornari, la antropología psicoanalítica, los coinemas, es decir, bueno, hay mucho para desarrollar acá, pero fundamentalmente no quise eh, que predomine un discurso desde la teoría del significante, pongamos, a predominio, sino que intentar ver algunas otras cuestiones y con el tiempo veremos cómo sería esta propuesta de femianálisis y dejar que Melanie Klein, a quien ella misma asume ese rol de mujer que trata niños, como Ana Freud se dedicó a los chicos, y hoy día hay muchas profesiones como las maestras con los chicos, que no es más que una operatoria del idioma dominante, el masculiné, que asigna, indica, por supuesto que el todo que ordena esta asignación social de lugares y construcción de idiomas, o sea, perspectiva, es el paradigma con el cual yo me percibo, interactúo, etcétera, y que es el contexto capitalista. Así que, femianálisis. Recordemos cómo empezó esto, es un capítulo de este libro. Espero que algún colega pueda tener algún caso que sea tratado desde el femianálisis, es decir, ya que Freud fracasó con Dora, lo mismo le pasó con otro caso, ¿no? Ni con el hombre de las ratas, ¿no? O sea que parece ser que eh, uno, no es que uno es totalmente víctima del significante, sino que parece ser que hablamos un fragmento que entendemos y bueno, primera tópica. Hay muchos temas para ver acá, así que bueno, los invito a al menos a pensar y tratar de entender a estas personalidades, y Susan Isaac, ya te decía, Clara Thompson, que ella más desde lo social pudo afirmarse, decir, pará, pero no nos están entendiendo, o sea, nosotras también tenemos otra. Entonces, habría dos definiciones dialécticamente y como dos visiones diferentes, con aspectos que se puedan ser similares, eh, como lo es todo en el mundo de los símbolos, ¿verdad? El femianálisis. Ya está, la propuesta ya está escrito, así que este, ya ahora se ha liberado incluso de que yo que lo escribí, ¿no es cierto? Porque ahora circula, el significante rebota, ¿verdad? Pero no lo tomes si podés seguir explicando solamente desde el discurso freudiano. El discurso es posterior al idioma. Para tener un discurso en inglés hay que saber el inglés, ¿no? Y el propio idioma, ¿no? Además del otro. Así que bueno, muchas gracias.